El diputado de Vamos, Jorge Isaac Bloise. Gracias. Buenos días. Mire, yo Buenos días. peleo ahí, me estanco, pero intento decirlo correctamente. Usted sabe que desde el 2006 los padres se pueden poner de acuerdo y ponerle el apellido de la mamá al bebé o del papá. Muy poca gente sabe eso. ¿Ah? Y yo no sé, yo aspiro a que de pronto cuando la persona tenga mayoría de edad pueda decidir, ¿sabes qué? Este es el apellido que yo quiero. No sé, esas cositas se me antojan, porque tiene que ver con la vida diaria de la gente, con la identidad de la gente, ¿no le parece? Así, yo lo hice a los 20. El Bloise realmente es mi apellido materno Sí, y lo escogí a los 20 años, sí. a los 20 años. Por eso es que yo me tranco, porque yo por lo eso se conocí confunde, don Hugo. como Todavía Jorge está en el Isaac 2020. Iglesias Bloise. Todavía está en el 2020. Entonces yo estoy en el 2020 en eso, pero bueno, a veces nos trancamos en algunas cosas. El país, por ejemplo, está trancado en discutir una crisis. Hombre, aceptemos que tenemos una crisis, por favor, sentémonos a buscarle una solución, ¿no le parece? Totalmente, don Hugo. Y de hecho creo que tal vez como diputado lo que yo he podido hacer y hago el llamado para que lo hagan los 71 es sentarse con aquellas voces, cada uno conoce mejor su circuito, entonces sentarse con las voces de su circuito, que es lo más cercano, es lo más probable, y aclararle, desinformar, lo que hoy día está en las redes sociales, para que esa desinformación, esa gran nube de desinformación que hay, nosotros poder atacarla, no con mi verdad ni con la verdad de la otra persona, sino con lo que está en la ley, e irnos a lo que está en la ley. Yo cuando me reúno con gente, con dirigentes, con personas que me escriben en redes sociales y muchas cosas, yo imprimo la ley, le entrego la ley y le digo, vamos a hablar, pero con base a la ley. Y yo creo que es el mayor aporte que podemos hacer como diputados, hacer ese llamado a la sensatez, y a entender que dentro de la democracia todo, pero fuera de ella nada. Fuera de la democracia nada. Y este diputado no avalará ni el anarquismo ni los actos vandálicos criminales que se han hecho en la provincia de Bocas del Toro y en otros lugares del país. Sin embargo, este diputado también apela a esa sensatez desde el gobierno nacional, desde la asamblea, que como políticos debemos hacer con el pueblo panameño y entender que tampoco el camino, ni la solución, ni la vía es la represión o es el uso indiscriminado de las armas, de las bombas lacrimógenas y La suspensión y de demás. garantías, ¿está usted de acuerdo con eso? ¿Una Bueno, medida necesaria? En este momento nosotros como asamblea, luego de los 10 días de la medida, entraría por constitución a revisar esta suspensión de garantías constitucionales en Bocas del Toro. Yo creo que lo que debemos estar todos de acuerdo es que ante casos excepcionales como lo que hubo, hay que tomar a veces medidas excepcionales. Sin embargo, nunca debe estar en contra de los derechos humanos ni de la vida de las personas. Entonces, yo sí creo que evidentemente ante lo que había en Bocas del Toro, que era un llamado al anarquismo y a tomarse, cuando tú te tomas el aeropuerto de la provincia, te tomas las instituciones públicas de la provincia, hay un mensaje profundo detrás de tomarse el poder. Aquellos que no llegan el 5 de mayo, pero intentan durante los 5 años de gobierno, porque así es en Panamá y en muchos países del mundo. Quienes no llegan a una elección por 5 años intentan llegar al poder. Yo de hecho, una vez pasando por unas calles aquí en Panamá vi un graffiti que decía abajo los que suben. Y yo siempre me quedo analizando y de verdad a veces yo estoy en la asamblea y yo pienso en esa frase y digo, pero es que hay algo profundo detrás de eso. Hay grupos que permanentemente no han logrado alcanzar la cuota de poder democráticamente y por 5 años hacen su esfuerzo para sentirse representados. Entonces, yo creo que eso nadie que esté de acuerdo con la democracia, y menos que la panameña que es tan frágil, porque es tan joven, debe estar de acuerdo con esto, pero debemos hacer un llamado, justamente como ha dicho don Hugo, a esa sensatez, a entender que somos panameños, que amamos Panamá y que nos vamos a sentar en la misma mesa, con todos. Aquí no es que hay personas de otro planeta o que no hablamos el mismo idioma o que no estamos en el mismo país. No, aquí hablamos el mismo idioma, estamos en el mismo país, somos panameños, somos seres humanos, debemos tener conciencia
debemos tener pensamiento crítico y debemos tener la capacidad de sentarnos en una mesa para lo que yo he hecho, por ejemplo, sentarme con quienes incluso a veces sacan información que no es correcta, no es verídica, y yo los llamo y les digo, oye, ven, te invito a mi despacho, vamos a conversar, te explico esto. ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos le han dicho que sí? Chuzo. ¿Qué vivencias ha tenido usted en eso de aclarar? Yo he atendido, wow, más de un centenar de personas en mi despacho aclarando y mi equipo lo sabe, o sea, y soy un gran apoyo también para mí. En redes sociales también, a mí todas las personas que me escriben por Instagram, por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, yo les contesto y les explico y le hago el cálculo y vuelvo y le contesto y me dicen, no, me escribió una profesora ayer, no, es que eliminaron los beneficiarios, le dije, no, es que eliminaron el solidario. Le dije, no, el solidario se eliminó en el 2005, no con esta. Esta lo que hizo fue poder mejorar el sistema mixto, que no daba buenas pensiones. Y todo el que está en el mixto va a tener mejor pensiones con el nuevo sistema. Y el que está en el solidario, nosotros logramos que se quedara en el solidario hasta su último día. Lo de la pensión de viudez, lo de la pensión de muertos, hay tantas cosas. Usted es persistente en esas explicaciones, porque también hay quienes no le creen, le dicen directamente a usted que está mintiendo, que es mentiroso. Sí. Pero lo vemos muy dinámico, sí, a través de esa comunicación que se necesita en redes sociales. Yo cito los Práctica, artículos. sí. Yo cito los artículos, tal vez ahora, al principio era siempre cada pregunta, cada chat que me llegaba era buscar la ley. Ya obviamente he tenido mayor manejo y llego al artículo directo, me ahorro tiempo, le mando la captura del artículo, le digo, mira, eso no está ahí visualizado. Entonces, yo creo que hasta el sol de hoy, yo te puedo decir de muchas reuniones que he tenido, lo que no logro resolver es el tema del sistema solidario. Pero yo les aclaro, eso no fue en esta ley. Eso fue porque nosotros, el gobierno da más plata, la empresa privada da más plata, no se aumentó la edad de jubilación, no se privatizó. Sí, pero es que la propuesta que me faltó que usted tomara en cuenta fuera del solidario y preciso se eliminó en el 2005, no en esta. No, quieren hacer ver que nosotros eliminamos el solidario y no fue así. Nosotros logramos que los que estaban en el solidario se mantuviesen en el solidario, porque es un sistema muy bueno, pero no es funcional en este momento en la economía panameña ni en el mundo panameño, porque en nuestro país la pirámide está invertida. Hay muy poca gente cotizando para la gran cantidad de jubilados que tenemos. Y tú haces el cálculo rápido, una persona que gana $1.000, 240 cuotas, está aportando un monto que cuando tú se lo entregas 60% a la persona, $600, ¿no? El 60% de $1.000, $600, si eso se lo hago, lo que él consumió debe ser como 32.000 y pico en 240 cuotas, se lo agota en 4 años, .5, en casi 5 años. ¿Qué jubilado vive 5 años? Ninguno. O sea, es llamarnos al engaño. Entonces, viven 10, 15, 20, 30. Gracias a Dios que la gente vive más en Panamá. Pero ese cálculo sencillo que te hago es un mensaje muy claro de por qué el sistema solidario, aunque es un muy buen sistema, no es sostenible en la economía panameña en estos momentos en que hay un gran desempleo y mucha economía del sector informal. Lo he hecho públicamente en su ausencia, lo hago ahora Gracias. que usted nos acompaña. Usted es el único que hasta ahora yo he visto en esta tarea, no de defender su voto, como dicen Exacto. algunos, no de defender una ley, sino de explicar, porque creo que esa fase el gobierno no la ha hecho completamente. Yo le he insistido, y puedo estar equivocado, en los medios tradicionales lo ha hecho según el librito y ahí podemos ponerle un gancho. Pero en el mundo digital no, y hay un gran volumen de panameños que se informan o desinforman, que se forman o se malforman a través de las redes sociales. ¿Y qué destaco yo de los videos que he visto que usted ha presentado? Primero, que no entra en una discusión de que tú eres un mentiroso, que qué sé yo, que la muerte... No. Los calificativos y buscar culpables en este momento no creo que ayudan. Usted ha ido a lo que usaba mi tía. Mi tía era mi maestra en casa y ella me decía, ¿qué dice ahí? Ahí dice la prensa. Si yo decía otra cosa, decía, ¿qué dice ahí? O sea, en este caso es, ¿qué dice la ley? ¿No? Y es tan simple como eso. Y he visto reacciones que me han llevado a conclusiones sencillas. Cuando usted ha puesto a influencers y les ha mostrado la ley, he visto reacciones como esta. Bueno, lo que pasa es que usted dice que estamos desinformando y malformando, pero lo que pasa es que yo lo invité a que viniera acá y nos explicara y usted no vino. O sea, me estás diciendo, tengo la razón.
o han tenido que buscar otros argumentos, porque el asunto no es entrar en una discusión sin fin, es ¿qué dice ahí? ¿Qué dice la ley? Ah, no, es que el sistema crea lo que sea. No, no es el sistema. ¿Qué dice la ley? Entonces nos ha faltado eso y yo lo felicito y le exhorto a que lo siga haciendo, aunque insisto, creo que una golondrina no hace verano. Y no es defender la ley. Creo que ese trabajo, si lo hicieran los diputados que tienen más claro que el 8x4, que 1 más 1 no es 3, ¿verdad? Creo que ayudaría a traer un poco más de tranquilidad. Y le pongo algo más sobre la mesa y saber si usted también está dispuesto a esto. Hay aspectos que siento que deben ser mejorados en la ley. Le pongo uno muy sencillo. Cuando usted busca la definición de trabajador independiente, esa definición encaja en prácticamente lo que conocemos como servicios profesionales. Encaja en eso. O sea, cuando usted busca ahí trabajador independiente, no define necesariamente a un vendedor de raspado, no lo define, pero le llama trabajador independiente. Entonces, cuando más adelante dice todo trabajador independiente debe cotizar, entonces ahí es donde entra el argumento de que el raspadero tiene que pagar. ¿Me explico? Entonces siento que hay algunas definiciones que hay que sacarle punta al lápiz y hay otros aspectos donde creo que puede expresarse mejor la ley para evitar confusiones. Le pongo un ejemplo sencillo adicional. Veía a un dirigente magisterial diciendo, el artículo tal dice que la jubilación mínima es... Vieron que la jubilación es mínima. O sea, ese tipo de interpretaciones, tratar de ayudar a las personas a que no sean manipuladas. No es que la jubilación sea mínima, sino que se establece un mínimo, que son dos cosas distintas. Entonces, ahí falta un poquito de explicación y ya llevamos 3 meses y no hay quien explique. Uno de los pocos, usted. Es verdad, don Hugo, la verdad es que el tema de el mínimo y lo que usted dice, la verdad es que es muy claro. Yo creo que nosotros, efectivamente, no se trata de defender la ley, es el deber, tal vez que siento yo como diputado, incluso si hubiese votado en contra de la ley, creo que haría lo mismo, porque lo que no podemos seguir es propagando la desinformación que nos está haciendo daño. Yo creo que en este momento tenemos un deber y una responsabilidad de poder, de alguna manera u otra, aclarar lo que se ha desinformado por tantos meses y poder decirle a cada panameño que nos escribe, a cada panameño que comenta algo, decirle no es así y explicarle por qué y citarle el artículo. Pero sobre todo agradecerle los aportes que hacen panameños, como don Hugo que acaba de decir, revisen este artículo, la definición, yo la anoto y me lo llevo. Y yo he dicho, yo no estoy cerrado a revisar la ley. Si tenemos que revisar la ley, revisemos la ley. No es una ley perfecta, yo lo sé. No es una ley que todo quedó plasmado. Yo incluso hubo artículos que voté en contra, otros voté a favor, otros los propuse yo modificaciones y no pasaron. O sea, pero cuando yo veía y comparaba la ley, yo sentía que era un avance para el país, sobre todo para garantizar las pensiones a los jubilados actuales, que su sistema ya no tenía fondos, y mejorar el sistema mixto a un nuevo sistema para los jóvenes. Para los jubilados que están hoy día, los jubilados, garantizarles sus pensiones, los que se van a jubilar pronto, están en el solidario, garantizarles sus pensiones, y los que están en el mixto, que son los más jóvenes, darle un mejor sistema. Ese es el resumen para mí de la ley. Pero nosotros tenemos que estar abiertos, y yo le estoy a escuchar esas críticas que hay, y yo por eso hago los espacios. Pero debo decir que lastimosamente yo a veces voy con él esperando que me digan cuáles son esas propuestas a cambiar. Entonces me dicen, no es que quiero que cambien, que si yo dejo de trabajar 5 años no pierda la jubilación. ¿Y dónde dice que usted pierde la jubilación si no trabaja por 5 años? ¿En qué artículo? No, es que ahí dice que sí. Entonces, como dice usted, don Hugo, le dan otro significado claro. De lo que está plasmado, y también debo reconocer un mea culpa que justo ayer una persona por Instagram me decía, la primera vez que me lo decían, dije, bueno, diputado, usted tiene razón, ya me explicó, pero en la próxima ley, por favor, que tenga un lenguaje más sencillo. Y es verdad. Menos técnico. Menos técnico. Nosotros deberíamos tener, y le pido a la nueva Junta Directiva, sea quien sea, el 1 de julio, que debemos tener un equipo de corrección y estilo, que lo tenemos, pero enfocado a que las leyes que salgan de la Asamblea sean en un lenguaje sencillo para la población y que todo el mundo lo pueda entender. Porque a veces son esas palabritas las que inquietan, no terminan de convencer. A veces dejan a interpretación muchas cosas
y tal vez los que estuvimos en el debate, los que votamos en las leyes, lo entendemos, pero cuando uno se va y lo lee, bueno, tal vez sin saber nada, te puede confundir un poco. Entonces, hasta ese me culpa y yo me hago. Hay que reconocer que hay que tener un lenguaje mucho más sencillo en las leyes que tenemos, pero invito a que me escriban si eso es una solución para poder conversar, que las dudas que tengan, poder explicárselas, y yo reconozco lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito de la ley. Diputado, un porcentaje de los docentes que siguen sin dar clases es en rechazo a esta ley. Usted es un defensor de la educación. ¿Cómo analiza ese tema? Entramos ayer en un segundo trimestre donde en algunos centros educativos, sobre todo la parte media, está afectada. ¿Qué hacer con este tema de ese porcentaje de docentes que siguen sin acudir a sus centros educativos? Sí, mira, me duele ver que al final el estudiante panameño es el que está pagando los platos rotos de las decisiones políticas o de país que tomemos. Yo creo que debemos tener la madurez de entender que a ese niño no debemos afectar. Si los docentes evaluasen o supiesen el gran daño que se hace, no solo de no dar clases, sino, ayer me escribió una madre de familia: diputado, yo vivo del día a día y no he podido salir de mi casa porque tengo a mi hijo aquí. Necesito que me lo reciban en la escuela. Fui con ella a la escuela, la acompañé. La directora: no podemos recibir al niño porque realmente debo decir que en mi circuito tengo escuelas al 100% y tengo muchas en 70, 80% de docentes. Es un grupo minoritario del 20-30% que no está dando clases. Pero da la casualidad que ese niño tiene un docente que no está dando clases. Y la directora me dice: yo no lo puedo recibir porque ¿quién me lo cuida? ¿Quién lo supervisa? ¿Quién le da clases? Entonces, cuando yo decía, ojalá ese docente supiese todo lo que hay detrás de esa ausencia que él tiene y que puede ir a marchar después. Yo no niego el derecho a la protesta, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no lo hagamos afectando al más vulnerable, al panameño y a la panameña que dependen a veces para comer de ir a la escuela. ¿Usted sí cree que no lo sabe? Yo creo que a veces no lo dimensionan, porque bueno, o si lo dimensionan, yo no entiendo qué más explicar o qué más decirles para entender el gran daño que hace la ausencia de clases en el futuro de los estudiantes panameños, que hoy, los que se graduaron de sexto grado y de sexto año, han perdido más de 500 días en los últimos 5 años. 500 días de clases que no se recuperan, que llegan a una universidad, que en las universidades te dicen, no sabemos qué hacer. Llegan los estudiantes sin poder entender un párrafo. Yo he estado con los rectores de universidades y la preocupación es legítima. Es entender que estamos perdiendo la mano de obra panameña, que estamos saliendo a un mercado laboral de estudiantes que no tienen las competencias. El ITSE te lo dice, el INADE te lo dice. Vienen los estudiantes de las escuelas oficiales. ¿Por qué? Porque en la particular no para, mira. Yo tengo 50 y pico de escuelas particulares en mi circuito. Ninguna ha parado clases ni un solo día. Entonces cuando yo digo, ¿pero a quién afectamos más? Y los dirigentes, muchos de ellos, y lo tengo que decir, tienen a sus hijos escuelas particulares. Y no miren el daño que hace ese estudiante que se alimenta a veces solo en la escuela, que su papá depende, su trabajo, no puede ir a trabajar porque depende de cuidar a su hijo que está en la casa, y un sinfín de cosas, sin mencionar obviamente el proceso educativo y la enseñanza, los aprendizajes que pierden en cada día de clases. Entonces, yo peco por pensar que no lo miden, y prefiero y espero morir pensando que los docentes hoy que no han decidido volver a clases, prefiero pensar que no lo saben y que no miden el impacto del daño que hacen el estudiante que hoy está a punto de perder su año porque no se le da clase. ¿No está pecando usted de inocente al decir eso? Prefiero pecar de inocente porque la verdad es que no me... Y también digo, el llamado al Ministerio de Educación, que se nombren los docentes vacantes. ¿Está de acuerdo que se reemplace? Por supuesto, hay muchos docentes en línea y en el sistema. Creo que hay 20.000 docentes que están esperando nombramiento. Nombremos los reemplazos para que puedan ir a dar clases. Los estudiantes no pueden seguir siendo rehenes de que por la opinión polarizada, y repito, pueden estar a favor o en contra de la ley. Yo con eso no me voy a meter. Que estén a favor o en contra, que se proteste, pero no afectemos al estudiante. Usted que cita la ley, dígame en qué aspecto la ley
462 afecta a los docentes? En nada. De hecho, los docentes que estarían en el nuevo sistema son las personas que mejor les iría por la estabilidad, por el salario. Son personas que se pueden jubilar con muchísimo más del 60%. Y yo por eso le he pedido al director de la Caja de Seguro Social, y ojalá se pueda hacer pronto, que saquen la calculadora. Porque con la calculadora se van a dar cuenta los docentes, haciendo sus ejercicios, que se van a jubilar con muy buenas jubilaciones en el nuevo sistema. Y lo que está en el sistema actual o en el solidario no cambia nada y no les cambió en nada. Entonces, yo realmente, repito, he conversado con ellos, me traen otros puntos, les aclaro los otros puntos. Y bueno, ya ese es otro tema que entra, que es el de que el Meduca les puso la licencia sin sueldo, el tema de que sienten que si van los van a votar. Entonces ya entra el que están pidiendo el finiquito de huelga, de una huelga que no inició como debía, digamos. Ahora el Meduca no quiere hacer el finiquito. Entonces hay una serie de cosas, porque ya te dicen, hay muchos grupos que te dicen quiero regresar, pero no puedo porque sin el finiquito no puedo regresar. Porque eso es lo que se hace, hemos acostumbrado a que es lo que pasa en Panamá. Y que te retienen el salario pero después te lo devuelven. Entonces, yo creo que estos temas que son de adultos, los debemos tener como adultos. Y llamo a la ministra que también cite a los gremios, a los docentes, para que ella, si ella dice que no va a votar ninguno, que los llame y que les diga en una reunión pública en el Ministerio de Educación con los dirigentes gremiales. Ella es la directora de la cartera educativa, ella tiene que llamarlos. Pero ella ha hablado de que el Meduca tiene las puertas abiertas hacia esos docentes. Bueno, pero que cite la reunión. ¿No le creen? Se cortó esa comunicación. Mira, hay que hacer todo el esfuerzo humano posible. Bueno, si yo estuviese ahí, yo llamase, o sea, yo cito, no es que las puertas están abiertas, no, ninguno va a llegar así, los manda a llamar, o voy yo a la manifestación a buscarlo, a decirles, a explicarles, a decirles que es impostergable el retorno a clases. Yo creo que tiene que haber un liderazgo desde el sistema educativo que llame también a esos docentes, que los haga sentir parte de esto y que entendamos y que incluso ella los invite a hacer la protesta, pero sin afectar al estudiante, que ella les garantice su retorno, porque es verdad que lo dice, lo ha dicho en videos y lo dice en comunicados, pero al final también muchos docentes me dicen, pero es que temen de lo que vaya a pasar, las represalias. Entonces, yo creo que eso hay que poder sentarnos. Yo también entiendo, la mayor crisis que hay en este país es la desconfianza en las autoridades, en los funcionarios. Entonces, yo creo que hay que hacer el esfuerzo extra de sentarse con ellos, pues, no con las puertas, no es decir tengo las puertas abiertas, es decirle hoy, martes a las 10 de la mañana, están invitados todos los dirigentes gremiales, con nota, con invitación, sello de recibido, vamos a conversar y luego de eso, pase lo que pase, vamos a comunicarlo al país, con un comunicado de prensa, con estos puntos de lo que decidamos. Eso tiene que pasar, no podemos seguir dejándolo a que la voluntad de cada uno de lo que vaya a pasar, porque hoy día el más afectado sigue siendo el estudiante. Hay un proverbio de la India que dice que cuando los elefantes luchan, sufre la hierba. Y en este caso la hierba está siendo precisamente el estudiante. Porque no nos equivoquemos, es el choque de dos poderes. Los gremios son un poder de facto. Por muy debilitado que se haya visto en esta huelga, sigue siendo un poder. Y tenemos que buscar una forma de que se sume un poder adicional, y es el poder que representa el que es el beneficiario del servicio, que es el estudiante. Yo he estado mirando hacia adelante porque, hombre, lastimosamente todos los años, o prácticamente todos los años, hay una excusa para paralizar la educación en el sector público. Y por lo menos en el sector salud hemos crecido un poquitito en ese sentido. Es decir, se declara una huelga, pero hay una serie de atenciones que no se detienen. La atención prehospitalaria, desfibrilización, hay una serie de derechos del paciente que se tratan de preservar. Yo por principio humano, yo creo que no debe haber una huelga en salud. Pero, ok, ya hemos encontrado un nivel mínimo de entendimiento, las urgencias siguen funcionando, etcétera. Yo siento que en materia educativa tenemos que encontrar un mínimo de entendimiento, de que los gremios sigan demostrando ese músculo que ellos tenían y creen tener todavía. Digo creen porque evidentemente se han debilitado, y creo que es producto
de lo que han hecho estos últimos años. Y no sé, buscar una salida para que usted pueda protestar, mostrar su descontento, siga manejando ese poder que usted tiene y que nos lo muestra cada año, pero sin afectar al estudiante. ¿Ves? Así como lo hemos hecho en salud, un mínimo que se le pueda seguir dando de educación al joven, porque no puede ser, ya llevamos más de 500 días de clase perdido. Es decir, esto se ha convertido en una práctica y estamos condenando a toda una generación. Yo no sé, usted que es un especialista y enamorado de los temas educativos, lo lleva en la sangre, lo lleva en su ADN. Yo no sé si lo que yo pongo sobre la mesa es una locura o si debemos aspirar a eso, pensar en ese derecho, normarlo de manera tal que tú tengas el derecho a la protesta, sí, pero que haya un mínimo por lo menos de educación que se le dé al estudiante, algún nivel de servicio, pero que no lo dejemos así. Es que es un derecho consagrado en la Constitución, don Hugo. Su pensamiento no es nada equívoco ni alejado de la realidad constitucional panameña. El derecho a la educación es un derecho consagrado en la Constitución de la República de Panamá y que no se ha garantizado por los últimos años producto de estas huelgas que, si bien hay un derecho a la protesta, también debe ser sin afectar al estudiante. Y efectivamente nosotros debemos entender eso, ese principio mínimo. Ya me llevo esa tarea de poder normarlo, de poder reglamentarlo. Creo que debemos entonces avanzar hacia allá, porque otros sectores efectivamente como salud, incluso ayer me pareció muy bien que algunos gremios médicos me parece que salieron con un pronunciamiento de que el servicio médico en Bocas del Toro se iba a dar a cualquier panameño sin importar pues en qué posición se encontrase o en qué situación estuviese. Yo creo que eso es valioso, o sea, la salud es un derecho que debe privar por encima de nuestras ideologías, nuestras creencias políticas, sociales, raciales, étnicas, religiosas. Pero asimismo debe ser la educación, porque la educación es la única herramienta que te da el mundo para poder salir adelante, para poder encontrar el día de mañana una oportunidad laboral, poder seguir tus estudios, superarte. Mira, por cada estudiante que sale del sistema educativo, es casi un estudiante que entra al sistema delincuencial panameño. Yo he visitado las cárceles de menores y lo invito a que lo hagan, a todo el que me ve, que lo haga, para que vea la realidad de las cárceles de menores. Estudiantes que dejaron de dar clases, estudiantes que desertaron, jóvenes que fueron excluidos del sistema educativo por distintas razones, jóvenes que al salir de la escuela, al salir del sistema educativo como tal, vieron una oportunidad de ganarse algo, de conseguir una chamba, como dicen, de conseguir un extra, un camarón, y ahí quedaron involucrados en la delincuencia, en sus comunidades. Entonces, cuando tú ves esa realidad, yo he visitado todas las escuelas en mi circuito, las he visitado una y otra vez, las visito y las vuelvo a visitar, y converso con los estudiantes, con los docentes, con los maestros. Hay una escuela que se llama En Busca un Mañana, ubicada en el corregimiento de San Francisco, que trata justamente con jóvenes en este tipo de vulnerabilidades, y te lo dicen. Hay incluso otros mecanismos de dar clase que se utilizan con módulos y demás, sí, para poder atender a esos estudiantes, porque cuando no están en el sistema educativo, básicamente es sacar a un estudiante del aula, entregarlo al centro penitenciario. Y no lo medimos, es entregarlo a la calle, con todas las cosas buenas, pero sobre todo malas que tiene la calle. Diputado, alternativas como las teleclases, no sé, las plataformas, sí, no, yo hubiese hecho eso. Yo creo que Panamá ya debe estar, o sea, a ver, en los últimos años hemos perdido 500 días de clase. Ya esto no es relajo. O sea, esto no es relajo y como dice don Hugo, hay dos poderes, dos elefantes que se están peleando y los estudiantes afectados tenemos que saber como país dar una respuesta. Y el Ministerio de Educación tiene que en este momento y para cualquier otra huelga que haya, desde el primer día, activar la plataforma Esther con sus contenidos, con sus módulos, con sus clases, hacer nuevamente la alianza con los canales de televisión para poder dar clases, con los programas de radio para poder dar clases a través de radio, televisión, WhatsApp, contenidos, plataforma. Yo creo que es que no reaccionan a tiempo. Ya lo aprendimos. Esto es una pandemia. Panamá está en una crisis educativa. Es una pandemia. La gente no lo mide. Pero la crisis educativa en Panamá es el nivel de la pandemia. Entonces,
Para la pandemia estábamos todos buscando respuestas para ver qué hacer. Este es el momento de ver qué hacer con los estudiantes, darle clases a través de los módulos, a los docentes, los directores que están en sus centros educativos, que no están recibiendo a un grupo de estudiantes porque no tienen sus docentes. Llevar los módulos a la casa, acompañarlos hacer alianza con fundaciones para que hagan las tutorías y repartirnos el deber de enseñar entre la sociedad panameña. Pero tiene que ser un deber que se garantice y que se mantenga dando. Usted debe reunirse con la ministra de Educación. Hay pasión, hay dolor también, Hugo Enrique. Es que los que conocemos, hemos tenido el honor de conocer a don Jorge Isaac, le decíamos aquí el literato del análisis. Sabemos que él respira, se apasiona con este tema. No es una preocupación de hoy, no es un asunto político, no. Él es un enamorado del tema educativo y cuando uno escucha lo que dice, sabe que está sintiendo lo que dice. Claro. Y esta preocupación ha sido permanente y es como si estuviéramos viendo derrumbarse una casa y que el buen consejo para que no se siga derrumbando se dé y los que tienen que preservar que no se caiga simplemente están tratando como de derribarla ellos mismos. Entonces, de verdad que eso duele. Y esa casa es el país, esa casa es la educación, esa casa es el empleo, esa casa es la inversión. Así es. Entonces uno se dice, espérate, nos estamos disparando en el pie. En el pie. Yo digo, Costa Rica nos debe hacer un monumento en el Parque Central ahí, nos debe hacer un monumento a Panamá. Porque nosotros le estamos entregando desde hace ya años en bandeja de plata inversiones. Vamos a comenzar por ahí, inversiones. Nada más por eso nos deben hacer monumentos. ¿Ah? ¿Por qué? La cantidad de empresas que se han mudado de Panamá para allá o que nos han visto a lo de dicen, no, yo voy para Costa Rica. O lo que pasó con Chiquita, que es el último episodio de tantos que hemos vivido. Pero los panameños tenemos que comenzar a cuidar nuestra casa. Lo que ya tenemos y ganar más. Estar conscientes que lo que tenemos vale, cuenta. Y lastimosamente no lo estamos haciendo. O hay grupos que se han especializado precisamente en eso. En descalificar, en destruir y hacia allá. No podemos seguir caminando porque es la casa de todos la que se está cayendo. Es la casa de todos la que se está cayendo. Así que, está así de desplomarse. Está así, y hay gente soplando para que pase. Y hay gente empujándola. Y hay gente que están creyendo que empujándola, esa es la mejor vía. No. Mire, ayer veía, por ejemplo, y cierro con esto, porque ya estamos pasados de tiempo, el tema de unos abogados y unos grupos políticos propulsando la revocatoria de mandato del presidente. Mire, yo puedo estar en desacuerdo con el gobierno, pero lo que no puedo pedir es una figura que no existe. O sea, ¿cómo yo puedo obligar a la autoridad que viole la ley en aras de que... Entonces, cuando yo... Supongamos que el Tribunal Electoral, las autoridades dicen, vamos por la revocatoria de mandato, y violan la Constitución y la ley. Entonces, mejor apague y vámonos, porque aquí no habría ni Constitución ni ley. Usted no puede pedir que un mal sea cubierto por un mal. No se arregla con un mal. Eso no es correcto. Dentro de la democracia, todo, fuera de ella, nada. Total, creo que eso lo resume todo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que tenga buen día. Sismo 4.3, Mariato, Veraguas a las 8:05. No hay reportes de daño, gracias a Dios, ni humanos ni materiales. Pausa y regresamos.